Cordial saludo para todos. Mi nombre es David Fernando Orjuela Soriano y soy estudiante del curso de Acústica Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy vamos a tratar acerca de la normativa ambiental vigente, para lo cual vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a ver la resolución 8321 de 1983, vamos a ver también la resolución 0627 del 2006 y a medida que vamos desarrollando cada una de las dos, vamos a ver la finalidad de cada una, las características principales y las diferencias existentes entre las dos. La resolución 8321 de 1983 cuenta con 5 capítulos, entre los cuales encontraremos las definiciones generales acerca del ruido ambiental y sus métodos de medición, las normas generales de emisión de ruido para fuentes emisoras, normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes emisoras, protección y conservación de la audición por emisión de ruido en los lugares de trabajo, y como complemento al capítulo 5 vamos a ver la resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Algunas definiciones generales que encontramos en la presente resolución es como la contaminación por ruido. El ruido es un fenómeno acústico que genera una sensación molesta en el ser humano. Por lo tanto, existe contaminación de ruido cuando esta sensación se prolonga por un tiempo determinado en niveles de presión sonora que pueden ser perjudiciales para la salud humana. También encontramos como la definición de ruido continuo, el cual es un ruido que tiene un nivel de presión sonora constante en un tiempo mayor a un segundo. El ruido impulsivo es aquel que tiene una variación de presión sonora muy grande en un tiempo inferior a un segundo. El decibel será la unidad de medida que nos servirá para aplicar a la normatividad vigente, y se establece dentro de esta normatividad el periodo diurno, que va desde las 7 y 1 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el periodo nocturno, que va desde las 9 y 1 de la noche hasta las 7 de la mañana. También encontraremos la definición de sonómetro, el cual es un dispositivo electrónico que nos sirve para medir los niveles de presión sonora. Los sonómetros para esta resolución y para la normatividad vigente se va a utilizar en ponderación A. La ponderación A tiene una curva de niveles sonoros, así como lo muestra en la gráfica del lado izquierdo, el cual se comporta muy similar a como lo hace el oído humano, teniendo baja nivel de intensidad en frecuencias bajas, teniendo una intensidad aceptable o mayor en frecuencias que van desde los 2000 hasta los 5000 Hz y una disminución en frecuencias de mayores a los 5000 Hz. También podemos ver acá la curva isofónica, en la cual vemos como el oído humano tiene mayor presencia de frecuencias medias altas, y como las frecuencias bajas necesitan de mayor energía para que puedan ser percibidas eficientemente por el oído humano. En el capítulo 2 encontramos esta tabla, la tabla número 1, la cual nos define los niveles de presión sonora en dBA, quiere decir decibeles en ponderación A, que se deben tener para las distintas zonas de una ciudad o a nivel del territorio nacional, tanto para periodo diurno como para periodo nocturno, donde encontramos varias zonas residenciales, comerciales, industriales y de tranquilidad, donde en tranquilidad es la zona más restrictiva de medición, ya que es la que tiene menos niveles de presión sonora en decibeles. En el capítulo 3 encontramos algunos apartes donde dicen que los propietarios de fuentes emisoras son los encargados de controlar los niveles permitidos. En casos especiales solamente se pueden utilizar silbatos y campanas. En el caso de emergencias está prohibida la instalación de circos, ferias o cualquier actividad que genere altos niveles de ruidos cerca de hospitales, clínicas, sanatorios, escuelas o cualquier establecimiento de recuperación médica. En zonas próximas a aeropuertos solamente se permitirá el uso del suelo para fines agrícolas, comercios e industriales, y queda prohibida la venta por el sistema de pregonar durante el periodo nocturno.
En el capítulo 4 volvemos nuevamente esta vez a la tabla 2, en la cual establece los niveles máximos permisibles para vehículos, ¿sí? Donde establece que para vehículos menores a 2 toneladas el nivel sonoro máximo en dBA debe ser de 83 y para motocicletas debe ser de 86. El tonelaje o el tamaño del vehículo que tiene menos restricción es el de mayores a 5 toneladas, pues teniendo en cuenta que estos vehículos emiten un nivel de ruido mayor. En el capítulo 5 tenemos la tabla número 3, en la cual se establecen los valores límites permisibles de ruido para un lugar de trabajo, donde establece que por una duración de exposición a 8 horas el nivel máximo diario debe ser de 90 decibeles y así sucesivamente de 6 horas 92, de 4 horas 95 y el límite máximo permisible en un sitio de trabajo no debe superar los 115 decibeles en ponderación A. Esto se vino a actualizar con la resolución 1792 de 1990, donde si nos fijamos los niveles máximos disminuyeron aproximadamente en 5 decibeles y así como el tiempo de exposición al mismo, teniendo en cuenta que la jornada laboral máxima permisible para esta resolución es una jornada diurna de 8 horas máximo. La siguiente es la resolución 0627, la cual es la que actualmente se encuentra en vigencia. La resolución 0627 del 2006 fue expedida el 7 de abril de ese año por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En esta se establece la Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Esta norma está comprendida por 6 capítulos, dentro de los cuales encontraremos en el capítulo 1 las disposiciones generales, en el capítulo 2 acerca de la emisión de ruido, en el capítulo 3 acerca del ruido ambiental, en el capítulo 4 acerca de los equipos y medida y de las mediciones, en el capítulo 5 vigilancia y cumplimiento de la norma y en el capítulo 6 las disposiciones varias. Dentro de esta norma encontraremos algunas definiciones generales que se encuentran alojadas en el anexo 1 o aquellas que no se encuentran determinadas se deben definir de acuerdo con la norma ISO de 1996. Se establece el periodo diurno desde las 7:01 de la mañana hasta las 9 de la noche y el periodo nocturno desde las 9:01 de la noche hasta las 7 de la mañana. Se debe tener en cuenta los factores de medición como el nivel de presión sonora continua equivalente en ponderado A, se deben calibrar los dispositivos en ponderado lento slow, se deben medir el ruido residual, el cual es el nivel de ruido que genera el ambiente de la fuente de emisión de ruido cuando ésta se encuentra apagada. También se debe medir el nivel percentil L90, el cual podrá ser utilizado cuando no es posible medir el ruido residual. Acerca de los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dBA, encontramos que en esta norma se divide en varios sectores. El sector A corresponde a tranquilidad y silencio, el sector B corresponde a tranquilidad y ruido moderado, el sector C corresponde a ruido intermedio restringido y el sector D corresponde a zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado. El sector A y el sector D corresponden a los sectores donde hay mayor restricción de nivel de ruido. Tenemos un día máximo de 55 dBA y de noche de 50 dBA, mientras que para sectores C, en el subsector de zonas con uso relacionado con parques mecánicos y espectáculos al aire público, tenemos que tiene una restricción de máxima de 80 dBA y una fuente de emisión de ruido puede generar máximo 75 dBA en el horario nocturno. Con respecto al ruido ambiental, se establecen que los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dBA, nuevamente el sector A y el sector D son las zonas con mayor restricción, definiendo un mayor de nivel de ruido ambiental máximo de 55 dBA al día, de 45 en la noche, y para el sector C, en el subsector de zonas relacionados con parques mecánicos y espectáculos al aire libre, se establece que el nivel máximo es de 80 decibeles en dBA al día y 70 dBA en la noche. En el capítulo 4 encontramos nuevamente los instrumentos de medición y calibración, donde el sonómetro va a ser el instrumento que nos va a medir las variaciones de nivel de presión sonora y el pistófono o calibrador acústico es el dispositivo con el cual vamos a calibrar el sonómetro.
Este pistófono cuenta en su interior con un pistón, el cual se puede mover a una frecuencia determinada y puede generar unos niveles de presión establecidos. Estos niveles de presión pueden ir en 110 decibeles o en 95 decibeles, y la frecuencia de vibración puede ser de 250 Hz hasta los 1000 kHz. Se establece que por norma internacional la diferencia debe ser de 0.2 dB. En esta norma se encuentra en el anexo 3 todas las características o las pautas que se deben seguir para realizar mediciones de emisión de ruido y de ruido ambiental. Para la medición de emisión de ruido, se establece que el sonómetro debe estar suspendido a una distancia de 1.2 metros sobre el nivel del piso y debe encontrarse a una distancia de 1.5 metros con respecto a la fachada del sitio que produce la emisión de ruido. Estas mediciones se deben hacer en horario diurno o en horario nocturno, siempre y cuando la fuente emisora de ruido también lo haga en estos horarios, o se debe establecer un horario donde sea mayores los niveles de ruido. También se establece que debe ser en tiempo seco y no deben haber el piso mojado ni truenos en el ambiente. Se establece que para medir las emisiones de ruidos, para medir el aporte que hace una fuente emisora de ruidos, se debe medir con la siguiente ecuación: 10 logaritmos de la diferencia entre el nivel de ruido equivalente, el nivel de presión sonora equivalente corregido en un tiempo de 1 hora, menos el nivel de presión sonora residual en un tiempo de 1 hora. También dentro de este anexo se establece que el ruido ambiental debe ser medido con un micrófono, el cual debe estar suspendido a 4 metros del piso, y este debe tener una distancia equidistante entre los distintos frentes o superficies reflectoras, donde se debe hacer una medición cada 15 minutos dependiendo de la dirección cardinal, sea norte, sur, este, oeste y vertical. Por último, encontraremos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.